Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la bendición del Espíritu Santo, y la iglesia dice un fuerte amén. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y se reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Amén y amén. Padre, te doy gracias por tu amor y por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor. Yo te agradezco por tu verdad. Te agradezco, Señor, por permitirnos estar delante de ti. Señor, yo te ruego por amor de tu nombre, que bendiga, Señor, nuestras vidas a través de tu palabra. Háblanos de una manera especial, háblanos de una manera poderosa en esta noche. Anima nuestros corazones, alienta nuestros corazones, motívanos, Señor, para seguir adelante. Que esta palabra, inspirada por tu Espíritu Santo, Señor, nos dé vida y nos dé fe para seguir adelante. Señor, te lo pido con todo mi corazón. Usa mi labio, toma mi vida para la gloria, honra de tu bendito nombre. Y todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, hermano querido. Cristo vive. Dios bendiga también a los hermanos y amigos pues que nos sintonizan o nos van a ver a través de la página del Facebook. Que Dios le bendiga. Quiero predicar en esta noche bajo el tema: cruza tu Jordán. ¿Cuál es el tema de esta noche? Cruza tu Jordán, o cruzando el Jordán. Todos en algún momento de nuestra vida, y hablo en este peregrinaje de la fe, en el cristianismo, donde tenemos grandes promesas de parte de nuestro Dios. No una tierra física de leche y miel como Dios le prometió a los hijos de Israel, sino que nosotros vamos al cielo. Ahora, todos enfrentamos un momento en la vida donde lo que nos separa de nuestros sueños, por decirlo así, no es la falta de ganas, sino son los obstáculos que parecen completamente imposibles de superar. Muchas veces esos obstáculos se llaman problemas financieros, problemas económicos. Muchas veces esos obstáculos se llaman matrimonio o familia, porque existen y surgen problemas. Muchas veces esos obstáculos, hermano, también puede decir que somos nosotros mismos, porque a veces falta fe y falta confianza y nuestra mente está tan limitada que parece que hay cosas imposibles o que Dios no puede hacerla. Aunque muchas veces nosotros decimos que para Dios todo es posible, a veces llegan esos momentos, en esas crisis de fe, donde parece que Dios no va a poder realizar tal cosa porque hay falta de confianza. Ahora, esa era exactamente la realidad del pueblo de Israel. Cuando leemos Josué capítulo 3, hermano, Josué
está al frente de un pueblo aproximadamente con 2 millones de personas, con mujeres y niños. Dios, hermano, ha permitido que el pueblo pase un peregrinaje de 40 años por el desierto. Moisés ya ha muerto. Dios llama a Josué para que Josué, hermano, lleve la rienda, lleve al pueblo hacia la tierra prometida. Pero antes de llegar a la tierra prometida, hay un obstáculo, porque la Biblia nos habla de que el pueblo tiene que cruzar el río Jordán. Y no era un río, hermano, de cruzarlo así, bueno, lo cruzamos. Porque dice que para estos tiempos el río, hermano, Jordán se desbordaba y era imposible pasar nadando. Era imposible, hermano, pasar niños, pasar mujeres embarazadas, así por así. Tenía que haber una obra milagrosa y súper poderosa de parte de Dios. Y el pueblo, pues, me imagino que se sentía un poco frustrado al ver que la bendición estaba tan cerca, de que habían pasado muchos momentos difíciles, como era el desierto, y que los separaba el río Jordán. Porque cruzando el Jordán, hermanos, estaban cerca de la bendición de parte de Dios. Entonces, atrás quedaban 40 años de caminar por el desierto, de polvos, de lamentos, de muchas cosas que pasó el pueblo. Y frente a ellos estaba Canaán, la tierra de la abundancia, la tierra de leche y miel. Oh, gloria al Señor, la tierra que Dios le juró a sus padres. Pero justo en medio, bloqueando el paso, se encontraba el río Jordán, que para esta época, hermano, era época de inundación, y humanamente cruzarlo era un suicidio. Era un suicidio, humanamente hablando. Gloria al Señor. En esta noche, hermano, Dios nos va a recordar por la palabra que el Jordán no está allí para ahogarnos. Escuche, que los obstáculos, que las pruebas, que lo que puede estar al frente de nosotros, que parece, hermano, que detiene la bendición, no está allí para matarnos, ni tampoco está allí para ahogarnos, ni tampoco está allí, hermano, para suicidarnos. Esos obstáculos, esos cordanes, Dios los permite. ¿Sabe para qué? Para poder ver la gloria de Dios, para poder ver a Dios obrar, para poder ver a Dios actuar y su mano poderosa mover. Entonces el Jordán en sí no es un obstáculo para desanimarnos y para regresar atrás, sino que, hermano, es un panorama para ver lo que Dios puede hacer con nosotros. El mismo Dios que abrió el mar rojo en un tiempo atrás para sacar a su pueblo de la esclavitud, es el mismo Dios que está a punto de abrir el río Jordán para que el pueblo pase y llegue hacia la bendición que Dios les tenía. Hermanos, siempre vemos a Dios probando el corazón del pueblo. Dice que Dios no lo llevó por el lugar o por el camino más cerca, sino que Dios lo llevó al desierto, porque allí Dios quería probar sus corazones. Cuando vemos, hermano, en la bendición que Abraham tenía de parte de Dios, dice que en Génesis capítulo Dios probó a Abraham. Y la prueba de Abraham fue tan grande que Dios le dijo que ofreciera a su único hijo Isaac en sacrificio. ¿Qué le quiero decir? Hermano, Dios tiene pensamientos de bien para nosotros. Dios tiene planes y sus planes son para bien. Sus planes son para bendición. Sus propósitos son buenos para con cada uno de nosotros. Pero antes de la bendición, antes, hermano, de que Dios pueda bendecir nuestra vida y dar las cosas que Dios quiere dar, llegará un momento, hermano, donde Dios permitirá Jordán. Dios permitirá obstáculos. Dios levantará, hermano, de una u otra manera circunstancia. Vuelvo y repito, no para inundarnos ni para matarnos, sino para que podamos ver su mano, para que podamos confiar en Él, para que podamos ver su gloria, para que podamos ver que Dios tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre sea la gloria.
Entonces, el significado del Jordán representa la última barrera entre el desierto y la tierra prometida. ¿Qué significa el Jordán? La última barrera, el último obstáculo entre el desierto y la tierra prometida. Oh, gloria al Señor. Entonces, cuando vemos el desierto simboliza el pasado, el estancamiento, la prueba, simboliza todo eso. Cuando vemos el Jordán representa el obstáculo que parece imposible de vencer. Y cuando vemos la promesa simboliza la plenitud y el propósito de las bendiciones de nuestro Dios. Usted y yo, hermano, vamos rumbo a una bendición eterna. Vamos al cielo. Pero mientras vamos al cielo, hermano, no todo va a ser prueba, no todo va a ser llanto, no todo va a ser lloro, porque Dios tiene promesas también para nosotros de bendición en esta tierra. En una ocasión, el apóstol Pedro, después de esa historia con el joven rico, que le dijo: Señor, entonces, ¿quién entrará al reino de los cielos? Cuando Jesús le dijo al joven y a los discípulos, le dijeron: oh, gloria al Señor, que más fácil es que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Y Pedro dijo: Señor, ¿y quién podrá entonces entrar al reino de los cielos? Y Jesús le dijo: lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. Y Pedro dijo: Señor, ¿y qué recompensa tenemos nosotros que hemos dejado todo por seguirte? Hemos dejado casa, hemos dejado trabajo, hemos dejado todo por seguirte. Y el Señor le dijo: no hay ninguno que haya dejado todo por causa de mí, que no haya dejado padre, madre, trabajo y familia, que no reciba 100 veces más en esta tierra y en el postrer la vida eterna. Entonces sí hay bendición, pero como hay bendición hay obstáculos. Y el obstáculo, hermano, solamente son señales para ver la mano de Dios obrar. Ahora, si usted está viviendo en este momento obstáculo en su vida, que usted parece que la bendición está lejos, que parece, hermano, que está imposible de llegar, Dios lo está preparando y Dios quiere darle fe. Dios quiere en esta noche levantarlo, animarle, porque Dios, hermano, quiere que usted vea su gloria. Entonces vamos a ver tres pasos para que crucemos el Jordán. Número 1, santificación. Número 2, mirada en el arca. Número 3, paso de fe. Número 1, número 2 y número 3, paso de fe. 3 pasos para cruzar el Jordán. 3 pasos para vencer ese obstáculo y llegar a donde Dios tiene que llevarnos. Gloria al nombre de Jesús. En el versículo 5, lea conmigo, dice así: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana. ¿Qué hará Jehová? ¿Qué hará Dios? ¿Cuándo? ¿Le dijo cuándo? Le dijo mañana. Este mañana para nosotros puede ser mañana, literalmente, como puede ser, hermano, 3, 4, 5, 6, 7 semanas, meses o años. No lo sé. Pero el Señor le está diciendo al pueblo: ustedes tendrán que ir en pos del propósito. Ahora, como van en pos del propósito, ustedes primero lo que tienen que hacer es decir al pueblo que se santifiquen. Es importante, hermano, para la bendición, que el pueblo se santifique. Y cuando hablamos de santificación, hablamos de vivir apartado, consagrado para Dios. Dios quiere un pueblo santo. Dios quiere un pueblo apartado del pecado, apartado de la inmundicia, apartado de cosas que a Dios no le agrada. Un pueblo que viva para Él, un pueblo que viva para honrarle, que viva para glorificarle. Un pueblo que no coquetee con el mundo ni con el pecado. Un pueblo, hermano, que ame a Dios y que ame la santidad.
Hebreos 12:14 dice la Biblia que sin santidad nadie verá a Dios. Como pueblo, como iglesia, tenemos que buscar la santificación. Porque en la santificación, hermano, está la victoria del creyente. Tenemos que orar, tenemos que sacar tiempo para la palabra, tenemos que sacar tiempo para consagrar nuestra vida, dedicarle tiempo y horas a nuestro Dios. Separarnos, hermano, de aquello que a Dios no le agrada y apartarnos para Dios. Y una de las cosas que Dios le dijo a Josué que le dijera al pueblo es que el pueblo se santificara, porque mañana Dios iba a hacer maravillas entre ellos. Es decir, Dios lo iba a visitar con su gloria, Dios lo iba a visitar con su poder. Iban a ver la gloria de Dios, pero para ver la gloria de Dios ellos tenían que santificarse. Tenían que consagrarse a Dios. Tenían que andar en rectitud, tenían que andar en santidad, tenían que apartarse de aquellas cosas que a Dios no le agrada, no andar en chisme, ni en murmuración, ni en crítica, ni en señalamiento. Es decir, tenían que buscar a Dios, santificarse, guardarse para el Señor, porque Dios iba a hacer algo poderoso el día de mañana. Entonces, para cruzar el Jordán, Dios nos pide santificación. Hermano, la vida cristiana es imposible llevarla si no hay santidad. Y cuando hablo santidad, no solamente hablo de lo de afuera, hablo de lo de adentro que refleja afuera. Mis actos, mis frutos, como son. Y la santidad, hermano, se tiene que notar, y Dios es el que la ve. Dios conoce el corazón que vive para Él, que se consagra para Él, que se humilla a Él. Entonces tenemos que reconocer que la santificación es parte de nuestra vida cristiana y es una parte importante que nos llevará a ver la mano poderosa de Dios obrar. Hermano, Dios nos respalda a gente mundanas y carnales. Dios nos va a respaldar a gente que viva con un pie en el mundo y otro pie en Cristo Jesús. Hermano, Dios no va a usar a gente que no ame y no honre su palabra. Dios quiere contar con un pueblo que viva en santidad, que viva para la gloria de Dios y usar esos canales, esos instrumentos para la gloria de Él. Somos, hermanos, barro en las manos de nuestro Dios y tenemos que vivir para Dios. Pedro dijo en su carta: así como nuestro Dios es santo, sean también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, dice Dios, porque yo soy santo. Hermano, es que la santidad, la santificación nos acerca a Dios. El carnal y el que anda viviendo una vida mundana vive lejos de la presencia de Dios, porque Dios es santo. Y acercarse a Dios, hermano, requiere santificación. Entonces, número 1, santificación. Dios le dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Número 2, Dios también le dijo al pueblo, hermano, que el pueblo tenía que ir en pos del arca del pacto. Vamos a ver qué dice el versículo 3. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar. ¿Y qué más dice? Y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. ¿Qué simboliza o qué representa el arca del pacto? ¿Alguien tiene una idea qué simboliza el arca del pacto? La presencia de Dios. ¿Qué simboliza el arca del pacto? La presencia de Dios. Hermano, el arca del pacto era un cofre de madera, de oro, de acacia, gloria al Señor. Y dentro del arca del pacto contenían las tablas de la ley. Estaba también allí
el maná que Dios le dio en el desierto por 40 años, y también estaba la vara de Aarón que reverdeció en el desierto. Esos elementos estaban allí. Y el arca del pacto en sí representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Ahora, ¿qué Dios le estaba diciendo al pueblo? Número 1, santifíquese. Y número 2, miren el arca. Es decir, hermano, que el pueblo camine en pos de la presencia de Dios, de la guianza de Dios. Que el pueblo sea dirigido por Dios. Hermano, nosotros no podemos hacer nada si la presencia de Dios no está entre nosotros. Es la presencia de Dios, es su espíritu el que nos guía, es su espíritu el que nos lleva a toda verdad, es su espíritu, hermano, el que obra, el que convence. El Salmo 127:1 dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Que si Jehová no vela la ciudad, en vano vela la guardia. Moisés en una ocasión dijo: Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Como pueblo del Señor y como cristianos necesitamos que la presencia de Dios nos dirija, que la presencia de Dios nos gobierne, que nosotros podamos caminar en pos de la presencia de Dios, a no salirnos de su voluntad. Hoy hay un montón de cristianos que quieren hacer lo que ellos quieren, no lo que Dios dice. No quieren ser guiados por Dios, no quieren ser guiados por la palabra. Hoy en día hay un montón de cristianos rebeldes que siguen su propio caminar, que no quieren sujetarse a nadie, no quieren escuchar directrices, no quieren escuchar el consejo de Dios, hermano, y así no funciona. Para cruzar el Jordán y ver la gloria de Dios, el pueblo necesita obedecer, el pueblo necesita sujetarse, el pueblo necesita mirar atentamente a la presencia de Dios. Mire las directrices que Dios le dijo. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, ¿qué dice allí? Vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Es decir, síganla. Síganla, caminen en pos de ella. ¿Y qué más dice allí? A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Entonces era el arca del pacto llevada por los levitas y sacerdotes que iban a marcar el camino por donde el pueblo tenía que ir. ¿Acaso no es nuestro Dios quien ha trazado el camino por donde tenemos que ir? ¿Acaso no nos ha dejado su palabra para que miremos atentamente a ella y no nos perdamos? Salmo 119, hermano, dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ella nos guía. Es la presencia de Dios la que necesita la iglesia. Es la presencia de Dios la que necesita nuestra vida. Ya no está el arca del pacto, porque hermano, es el Espíritu de Dios que Cristo prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y su presencia nos acompaña. Y sin su presencia nada podemos hacer. Sin su presencia nada somos. Sin su presencia nuestra vida sería como metal que resuena o címbalo que retiñe. Necesitamos, hermano, ir en pos de la presencia de Dios. Anhelar su presencia, clamar por su presencia. Que el día que usted vea que no la siente, llórela y anhélela. Que ahí está nuestra bendición. Entonces vemos que el pueblo tenía que mirar el arca. El arca representa la presencia de Dios y Él debe ir al frente de nosotros, marcando, señalando el camino para nosotros ir en pos de Él. Número 3, el pueblo tenía que dar un paso, de fe. Porque puede de una u otra manera escuchar las directrices, pero si yo no voy en pos de ella, si no obedezco, nada va a pasar. Las aguas no se abrieron desde lejos. Los sacerdotes tuvieron que mojarse los pies.
como Dios lo había dicho. Mire qué dice el versículo 15. ¿Pueden decir gloria a Dios? ¿Pueden darle palmas y alabanza a Cristo? Versículo 15. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. ¿Qué pasó? Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y el pueblo de Israel pasó en seco. Note que Dios le dio una promesa a Josué, y Dios le dijo: así como estuve con mi siervo Moisés, estaré también contigo, le dijo a Josué. Y también Dios le dijo a Josué: mañana veréis mi gloria, y el pueblo será testigo de que yo también estoy contigo. Y hermano, y qué maravilloso es que Dios una vez más usa de sus recursos poderosos y obra en un milagro, abriendo, hermano, las aguas del Jordán. Dice que las aguas se hicieron un montón de las que venían de acá. Al tanto que, hermano, cuando los levitas con el arca, dice que mojaron los pies y tocaron el agua en obediencia, en acto de fe, Dios obró abriendo el río del Jordán. Aproximadamente 2 millones de hombres, mujeres, niños cruzaron, hermano, en seco, viendo la gloria de Dios, viendo cómo Dios lo respaldaba, viendo que ese obstáculo se hizo nada, viendo que esa barrera Dios la derribó, viendo que lo imposible se hizo posible, viendo cómo la mano de Dios comenzó a obrar y comenzó a actuar. Ellos no hicieron nada, porque no son nuestras fuerzas humanas, es el poder del Señor. Hermano, escuche algo, alabado sea el nombre de Jesús. Esto no es con espada ni con ejército, es con el Espíritu Santo de Dios. Dios, hermano, tiene el poder para mover los Jordanes, para abrir Jordanes, para abrir Marruecos, para resucitar muertos. Pero Dios quiere de un pueblo santificación. Dios quiere de un pueblo que anhele y busque su presencia. Dios quiere de nosotros que caminemos en pos de fe, que caminemos en fe, que demos paso de fe, que lo que parezca imposible, si Dios lo dijo, Dios hará algo. Si Dios prometió, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Y voy a caminar en fe. Eso era lo que el pueblo estaba haciendo. El pueblo no desobedeció la orden. Los levitas tomaron el arca y caminaron. Y cuando sus pies tocaron el agua, Dios hizo lo que tenía que hacer. ¿Sabe qué quiere Dios de nosotros? Que solamente obedezcamos. Que solamente hagamos lo que Él nos pide. Que solamente hagas lo que Él te pide. Y que Él te pide que vivas en santidad. Que Él te pide que busques la presencia de Dios. Y que Él te pide que camines en fe, que des paso de fe. El resto lo hará Dios. No sé cuál es tu obstáculo, no sé cuál es la barrera, no sé qué es lo que aquello que te está entristeciendo, que te está llenando tu corazón de congoja. Pero quiero decirte que Dios siga abriendo Jordanes. Dios siga abriendo Jordanes. Y Dios hará que tú pases y la bendición estará al otro lado. Hoy nos regocijaremos y nos alegraremos, porque Dios hará grandes cosas entre nosotros. Oh, aleluya. Hermano, Dios se magnifica. El terreno se seca y pasan en seco. Y esto queda en memorial hasta el día de hoy de cómo Dios no necesita ayuda de nadie. Solo necesita un pueblo que obedezca.
y que camine en pos de Él. Quizás ahora mismo nos encontramos antes del Jordán y hay obstáculos en nuestra vida que parecen como que verdaderamente fueran imposibles. Pero Dios te dice, santifícate, busca mi presencia y da pasos de fe. El resto lo hago yo, dice Dios. Póngase sobre sus pies. Cierre sus ojos. Converse con Dios unos minutos. ¿Cuál es tu obstáculo? ¿Cuál es tu Jordán que está al frente tuyo? Quizás es el miedo. Quizás es la cobardía. Quizás es el problema financiero, económico, las deudas. Quizás la familia que se está oponiendo y levantando. ¿Cuál es tu Jordán? ¿Cuál es tu Jordán ahora mismo? ¿Cuál es tu Jordán ahora mismo? Estás caminando en pos de Dios. Dios te ha llevado por el desierto.